Para la práctica se planteó un objetivo general que trata de estudiar la acidez y pH de la leche cruda industrial y la cinética que está al presentarse cambios de temperatura o concentración. Para esto vamos a comparar valores de referencia de salubridad acerca de la acidez y pH de la leche con los obtenidos en el proceso de titulación e identificar la acción de temperatura o componentes ácidos, como en este caso será el ácido acético en la leche, en la velocidad de reacción o cambios de pH en la solución. Es claro que la leche es un producto que se consume diariamente y que la podemos encontrar en la mayoría de nuestros hogares, pero en aquellos que optan por un producto completamente natural, es decir, la leche cruda, estos tienen en claro que están consumiendo algo que cumpla con las condiciones para el consumo. Precisamente por esto queremos comprobar científicamente la acidez titulable de este producto. Para la práctica número 1 hubo 3 ejes centrales. La primera parte fue de pesar, preparar mezclas y hacer diluciones, preparando una solución de 1 molar de NaOH, luego diluyéndola a 0,1 molar, pesando los gramos necesarios de biftalato de potasio y preparando la solución indicador de fenolftaleína. Una vez obtenido esto, estandarizamos la solución 0,1 molar de NaOH junto con biftalato y luego pudimos realizar la titulación de la muestra de leche junto con NaOH. Tenemos ya los pesos de las sustancias que pesamos, que son biftalato de potasio, NaOH y fenolftaleína. Primero, preparamos una solución 1 molar de NaOH, una solución indicador al 1% de fenolftaleína y tenemos 0,2459 gramos de biftalato de potasio. Una vez realizada la titulación, o más bien la valoración, se gastaron 13,1 mililitros de NaOH que estaban en la bureta. Teniendo en cuenta los gramos pesados de biftalato, pudimos realizar el cálculo para revisar que la dilución que hicimos de la solución de 1 molar a 0,1 molar de NaOH estaba hecha correctamente. Y lo que obtuvimos fue un resultado favorable, ya que teníamos que era 0,1 molar el resultado final. Para el análisis de la leche cruda se hicieron 2 titulaciones diferentes. En la primera se obtuvo un 2,7 mililitros de NaOH, que es lo gastado, y en la segunda 2,6 mililitros de NaOH. A partir de esto se hallaron las dos concentraciones tanto para la primera como para la segunda titulación, pero se pasaron a las unidades deseadas y delimitadas por el decreto que regula la leche. Entonces obtuvimos que hay un 0,24 y 0,23% masa sobre volumen respectivamente en ambas titulaciones y un error de 0,01% entre estas, lo que podemos ver que la acidez de esta leche se pasa de lo delimitado y de lo esperado por las regulaciones, por lo que no debería ser consumida. Al analizar la leche entera gastamos los mismos mililitros de NaOH tanto en la primera como en la segunda titulación, o sea que obtuvimos la misma concentración para ambas titulaciones. Luego, al pasar esto a las unidades deseadas, tenemos que 0,17% masa sobre volumen, lo que entra dentro del rango que delimita el decreto 616 de 2006. Para esta sesión vamos a implementar lo que es cinética. Precisamente para esto iniciamos tomando una alícuota de 30 mililitros de leche, posteriormente posicionamos la muestra sobre una plancha de calentamiento y después tomamos las medidas del pH en intervalos de 2 minutos. Teniendo en cuenta esta metodología, inicialmente empezamos con la leche cruda. Acá tuvimos un intervalo de 40 minutos y cada 2 minutos empezaba a tomar la medida del pH. En este caso llegamos a este tiempo ya que fue en el momento en el que nos dimos cuenta que el pH no descendía más. Posteriormente pasamos a la leche entera, en este caso simplemente utilizamos 30 minutos, ya que como podemos observar de los 24 minutos a los 30 minutos se permanece la misma dato de pH. Gracias a las tablas obtenidas anteriormente donde se relaciona el tiempo y el pH, pudimos utilizar el método gráfico para hallar el orden de cada una de las reacciones. Para la leche cruda pudimos obtener que es de orden 2 y que su constante de velocidad es de 0,0002. Asimismo, para la leche entera se utilizaron estas tablas de datos de tiempo con pH, así determinamos el orden de reacción de esta. Para esta tenemos un orden 0 y su constante de velocidad es de menos 0,0056. Gracias al método gráfico pudimos obtener la constante de velocidad y los órdenes de reacción para implementar la ley de velocidad y hallar la velocidad de reacción de cada una de estas. Para la leche cruda tomamos 3 diferentes datos de concentración a lo largo del procedimiento y cabe resaltar que como tenemos pHs, pasamos estos pHs a su concentración de Hs y así implementar esta ley de velocidad. También podemos mencionar que como se menciona en la literatura, se ve como la temperatura cuando aumenta, asimismo también aumenta la velocidad de reacción. Para la leche entera se utiliza la misma metodología utilizando la ley de velocidad. Sin embargo, acá debemos tener en cuenta que como el orden es igual a 0, así se varían las diferentes concentraciones, siempre va a dar el mismo valor a la constante de velocidad.
Para la última práctica hay dos ejes centrales. En primer lugar está la preparación de las dos soluciones de ácido acético, 1 molar y 0,5 molar, y para la segunda está adicionarle 3 mililitros a cada muestra de leche y esperar durante un tiempo tomando pHs periódicamente. En esta sección podemos observar las diferentes tablas para cada una de las leches con respecto al tiempo al implementarse un catalizador que es el ácido acético. Cuando hablamos de catálisis es muy complicado hablar sobre un dato certero, sin embargo pudimos relacionar un tipo de catálisis homogénea, ya que estas dos soluciones se encuentran en estado acuoso. Acá podemos ver cómo al contacto del ácido acético con la leche, esta se cuaja, ya que el ácido hace que las moléculas de esta proteína se junten para formar sólidos visibles, es decir, lo que podemos observar en pantalla en las fotografías, que son ese tipo de precipitado. Dentro de las aplicaciones prácticas que nos deja el proyecto es la titulación enfocada al área de nutrición, que va ligada con el control de calidad de los alimentos, que es lo que tratamos de simular durante la práctica. A partir de esto también podemos realizar estudio de inestabilidad en alimentos, ya que como vimos en el caso de la leche cruda, podía presentarse inestabilidad dependiendo de la temperatura a la que estuviese o el contacto que tuviese con otras sustancias. Entre los errores y recomendaciones que podemos obtener de esta práctica están los siguientes. Primero, los errores que obtuvimos. En el área de la pasteurización hubo cambios drásticos de temperatura. La temperatura hubo momentos en los que no aumentó constantemente hasta donde debía llegar, por lo que pueden haber cambios muy abruptos en el pH que al momento de realizar el método gráfico infieran en los resultados obtenidos. También una mala implementación de los instrumentos de laboratorio, como puede ser no introducir bien un electrodo del potenciómetro, puede generar malas medidas. En cuanto a recomendaciones está emplear un método que aumente la temperatura de manera constante, cerciorarse de que las concentraciones utilizadas estén acorde a los resultados esperados. No puedes tener una concentración muy grande para titular si no sabes cuánto necesitas para titular tu muestra problema. También almacenar correctamente las muestras estudiadas, ya que si estas están en mal estado pueden interferir en los resultados que vas a obtener. Después de los procedimientos implementados en este proyecto, pudimos llegar a diferentes conclusiones, principalmente que la leche entera está dentro de los requerimientos establecidos y que la leche cruda implica un riesgo para la salud, ya que no cuenta con estos requerimientos necesarios que nos dan en los decretos. Es preciso que por esto está prohibida su venta. Asimismo, nos podemos dar cuenta que la titulación es un método muy efectivo para los procesos de control de calidad, ya que como pudimos observar, la acidez es un dato que nos brinda aquellos factores que pueden estar relacionados con higiene, salud del animal o temas relacionados a los estados en los que se encuentra este producto. También nos pudimos dar cuenta que las malas condiciones de la leche implican inestabilidad en su calidad. En esto lo podemos relacionar con la temperatura, ya que una mala refrigeración o no tener un proceso adecuado puede interferir en la calidad de este producto.